Muy buenas tardes desde Perú. A nombre de la Academia Peruana de Derecho, les damos la bienvenida al Congreso Mundial de Derecho Penal Internacional y Europeo en habla hispana. Agradecemos la participación de todos los expositores y la coordinación del doctor Jorge Luis Collantes para llevar a cabo este importante evento. A continuación, daremos inicio a la mesa número 11 titulada Cuestiones medioambientales en un mundo cambiante. Agradecemos la participación de los doctores Lidia Moreno, Álvaro Alsina, Rodrigo Lledó Vázquez, Jorge Perdomo Torres e Isabel Rigo Portocarrero. Le cedemos el uso de la palabra a la profesora Isabel Rigo Portocarrero, quien nos hará el honor de moderar el panel. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, en primer lugar, por la oportunidad de formar parte de este importante congreso, ¿no? En el que se debate el derecho penal internacional y europeo en habla hispana. Gracias a los miembros de esta mesa y por vuestra colaboración. Voy a presentar las personas que van a intervenir en su orden. La primera profesora doctora a intervenir es la profesora doctora Lidia Moreno Blesa. Es profesora contratada de Derecho Internacional Privado en la Universidad Complutense de Madrid, profesora contratada doctora, y sus líneas de investigación se centran en el derecho del comercio internacional, la regulación de extranjería, las normas de la Unión Europea y la legislación de tráfico jurídico externo afectando a particulares. A continuación intervendrá el profesor doctor Álvaro Alsina Lozano, que también es profesor contratado doctor de Derecho Penal en la Universidad Rey Juan Carlos. Tiene un doctorado con mención internacional en Derecho Penal y sus publicaciones están relacionadas con la cooperación judicial penal en la Unión Europea y hace muy poco tiempo, en septiembre, publicó una monografía sobre la política medioambiental de la Unión Europea y el derecho penal. Vamos a conocer esta relación, ¿no? Luego intervendrá el también profesor doctor Rodrigo Lledó, que es abogado, doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Es actualmente el director de Stop Ecocidio para las Américas, vicepresidente de Derechos Humanos Sin Fronteras y profesor de la Universidad Internacional de La Rioja. Y finalmente intervendrá también el profesor doctor Jorge Fernando Perdomo Torres, doctor en Derecho por la Universidad de Bonn en Alemania. El doctor Jorge es autor de numerosos libros y artículos académicos especializados en derecho penal, la filosofía del derecho, el derecho procesal penal, el derecho penal internacional y en otras áreas. Este es un currículum bastante resumido de las ilustres personas que tenemos aquí esta tarde y sin demorarme más, decir que la estructura de esta mesa va a ser en que cada uno de los intervinientes van a tener 10 minutos, ¿vale? Para su exposición. A continuación, generaremos un debate en base a lo que se ha expuesto en la mesa. Muchísimas gracias y doctora Lidia, le doy la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, muy amable. Bien, yo antes de comenzar me gustaría agradecer a la Academia Peruana del Derecho y en particular al profesor Jorge Luis Collantes el que haya contado conmigo y me haya dado la oportunidad de participar en esta sesión. Sesión que, como decía la moderadora, está dedicada a las cuestiones medioambientales en un mundo cambiante y me gustaría compartir con ustedes una presentación más o menos para que puedan seguir un poco las ideas que me gustaría compartir a este respecto. Voy a ver si soy capaz de que todo funcione perfectamente y si me dicen más o menos que todo se ve, pues si me lo pueden más o menos confirmar. Sí, se ve. Perfecto, pues entonces vamos a dar comienzo. Bien, yo lo que voy a abordar, debido bueno, pues fundamentalmente a mi especialidad, que es el derecho internacional privado, es la responsabilidad civil derivada del delito. Para ello, lo que he preparado pues, son unas ideas básicas, no voy a extenderme lógicamente, siempre son unos apuntes. Partiremos de una contextualización, una introducción, veremos cómo está regulada esa responsabilidad civil derivada del delito en el ordenamiento jurídico español y luego hablaremos de las normas de derecho internacional privado que resuelven la competencia judicial internacional y la ley aplicable, pero siempre circunscrito, ya digo, a la responsabilidad civil derivada de un ilícito penal. Terminaremos con dos ideas a modo de conclusiones para cerrar esta intervención.
Claro, lógicamente cuando constatamos que se ha realizado, que se ha llevado a cabo un ilícito penal y este genera la obligación de indemnizar, de compensar el daño civil ocasionado, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si constatamos que hay internacionalidad en la relación jurídica considerada en el ilícito penal, por ende, también la responsabilidad civil que se genera de este comportamiento penal, si tiene elemento extranjero, la pregunta es, ¿tendrá que ser regulada por las normas de derecho internacional privado? Ya les adelanto una de las principales conclusiones de mi intervención. La respuesta es sí. Es fundamentalmente el argumento que vamos a mantener en esta intervención. Lógicamente, si respondemos que sí, que si hay internacionalidad en la relación jurídica considerada, esto es en el ilícito penal, que lógicamente también se transfiere a la responsabilidad civil, que va a derivarse, que va a surgir de ese comportamiento penal antijurídico, las normas de derecho internacional privado, lógicamente, que tendremos que tener en cuenta, son aquellas que nos van a dar respuesta a si el tribunal puede ser competente también para conocer de esa compensación, de esa indemnización por el daño ocasionado por la responsabilidad penal y qué ley sería la aplicable en ese caso. Podemos referirnos, como son cuestiones medioambientales, al caso Prestige, que bueno, todavía sigue dando bastantes coletazos después de los años que ha transcurrido desde que se produjo este daño ambiental de consecuencias bastante inimaginables, en el cual bueno, pues el daño medioambiental se trataba de un buque, de un petrolero. Voy a indicarles los elementos extranjeros que se daban en este caso, que aunque generó responsabilidad penal, también responsabilidad civil, ya digo, tenía internacionalidad suficiente. Se trataba, ya digo, de un petrolero monocasco que era propiedad de una empresa de Liberia que estaba registrada en Grecia, lo explotaba un armador griego con bandera de Bahamas. Además, el propietario de la carga era una empresa rusa que tenía una filial con sede en Suiza y la aseguradora estaba situada en Londres. Desde luego, ya les digo, no había un elemento extranjero, sino prácticamente era un elenco indeterminado e infinito de internacionalidad en la relación jurídica considerada. Bien, evidentemente este buque se partió en dos frente a las costas gallegas, afectó no solo a España, sino también a Francia y a Portugal y generó responsabilidad penal de acuerdo con los artículos que ahí les señalo. Claro, la pregunta subsiguiente es, una vez que ya sabemos que sí estaba tipificado ese comportamiento que llevó a cabo el petrolero, lo siguiente es, ¿y cómo se regula en el ordenamiento español la responsabilidad civil derivada del delito? Que es lo que nos interesa en este caso. Bueno, pues si nos vamos al Código Civil, nos dice que la responsabilidad civil que surja del delito se tiene que regular por el Código Penal. Por lo tanto, nos encontramos con un sistema doble, un sistema dual. Para la responsabilidad derivada de daños que no provenga de un comportamiento delictual, estaremos a la legislación civil, y sin embargo, para la que surja esa obligación de indemnizar los daños de actuaciones delictivas, tenemos que remitirnos al Código Penal. Y así lo vamos a hacer. Nos vamos al Código Penal y efectivamente nos dice que el juez penal puede conocer también de la acción civil. Esto es, puede el perjudicado acumular las dos acciones y dirimir no solo la responsabilidad penal, sino también la compensación por daños. Pero también puede, y así lo dice el Código Penal, el perjudicado reservarse el ejercicio de la acción civil para dirimirla en un proceso independiente, ya no ante la jurisdicción penal, sino ante la jurisdicción ordinaria. Bien, lo que nos interesa lógicamente es si, que era la pregunta de partida, si la jurisdicción penal puede aplicar las normas de derecho internacional privado para resolver esta responsabilidad civil derivada del proceso penal en el mismo procedimiento. A este respecto, tendríamos que tener en cuenta las normas de competencia judicial internacional, en concreto el Reglamento Bruselas 1 bis, que tiene un fuero de competencia judicial internacional que dice que cuando esté conociendo un juez penal, este también podrá conocer de la acción civil, que para ello tendrán que darse una serie de requisitos. Primero, que sea posible, de acuerdo con la ley del foro del tribunal que está conociendo del asunto, esa acumulación de acciones. Y nosotros comprobamos que la legislación española, la ley de enjuiciamiento criminal, así lo establece. Permite que el juez penal acumule el conocimiento de la acción civil y lo tramite en el mismo procedimiento. Además, dice, los tribunales penales tienen que tener competencia para conocer, lógicamente, de la acción penal, de la responsabilidad penal.
Para eso tendríamos que irnos, teniendo en cuenta que hay internacionalidad en la relación jurídica considerada, en este comportamiento, en este daño medioambiental, al artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que básicamente nos dice, aunque haya todos esos elementos internacionales o extranjeros, si se comete en territorio español, en las aguas jurisdiccionales españolas, como aconteció con el caso Prestige, efectivamente los tribunales penales españoles tenían competencia para conocer de este ilícito penal y por ende también de la responsabilidad civil subsiguiente. ¿Qué podría pasar también? Que el perjudicado se reservara el ejercicio de la acción civil para reclamarla en un procedimiento independiente. Aquí también tendríamos que tener en cuenta este reglamento Bruselas 1 bis en 1215/2012, pero aquí sí que ya en principio se nos abren otras posibilidades, que es reclamar ante los tribunales del domicilio del demandado, que en este caso estaba en Grecia, o bien el fuero alternativo ante los tribunales del Estado miembro del lugar donde se haya producido el hecho dañoso, que era España, e incluso las partes podrían, por sumisión expresa o tácita, elegir los tribunales competentes, desde luego de un Estado miembro. Esto va a ser complicado en responsabilidad extracontractual, porque lógicamente cuando ya se ha producido el daño es bastante improbable que las partes puedan llegar a un acuerdo, pero posible sí que está previsto. En el caso de la determinación de la ley aplicable, ¿qué tendríamos aquí? Bien, pues lógicamente también la jurisdicción penal tendrá que tener en cuenta las normas de derecho internacional privado para determinar el ordenamiento de los diferentes vinculados con el litigio, que va a tener en cuenta esa jurisdicción penal para determinar la indemnización correspondiente. Para eso hay que ir a la regulación aplicable de derecho internacional privado, que en concreto puede estar prevista en un convenio específico sobre la materia, y en el caso de que no existiera, en el reglamento Roma II, que contiene un artículo específico para el daño medioambiental, declarando ley aplicable la del lugar donde se haya producido el hecho dañoso. En este caso, los datos del caso Prestige se había producido en España y por lo tanto el derecho español también iba a ser el aplicable para determinar la responsabilidad civil derivada del delito. En el caso de que no fuera aplicable las normas de origen internacional, tendríamos también el régimen interno en el Código Civil, la norma de derecho internacional privado, que daría respuesta a esta circunstancia. En cualquier caso, ¿qué pudiera llegar a ocurrir? Que fuera aplicable, no va a ser en este supuesto, pero en otros sí que por los datos correspondientes tuviera que ser aplicable una ley extranjera. Lógicamente, aquí las partes, a quien interese la aplicación de ese ordenamiento, tendrán que probar el contenido y vigencia de ese ordenamiento extranjero, de acuerdo con la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil, y por supuesto el tribunal podrá excepcionar la aplicación de ese derecho extranjero siempre que sea contrario al orden público, a los valores y principios fundamentales del ordenamiento español. Y esto se prevé tanto en el reglamento Roma II como en nuestra legislación interna. Para concluir, conclusiones. Efectivamente, es posible la aplicación del derecho internacional privado por el juez penal para lo que les acabo de decir, dirimir la responsabilidad civil derivada del delito, y así lo establece el fuero especial por razón de la materia del reglamento Bruselas 1 bis, acumular las dos acciones y con esa norma de derecho internacional privado, el 7.3, que el Tribunal Penal conozca también de esa acción civil, y por supuesto tendrá el Tribunal Penal que asegurarse que tiene competencia judicial internacional de acuerdo con las normas de derecho internacional privado, ya lo hemos visto, el reglamento Bruselas 1 bis, y determinar la ley aplicable, que en principio hemos señalado que sería aplicable el reglamento Roma II. Bien, pues en principio eso sería mi intervención. Muchas gracias por su atención y espero no haberme cedido mucho del tiempo concedido a estos efectos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Lidia. ¿Podrías dejar de compartir pantalla, por favor? Voy a ver si consigo ahora mismo abrirla. Estoy en ello. Un segundo. Sí, dejar de compartir. Ya está. Es que lo había Ahora. escondido todo. Ya está. Muchísimas Bueno, gracias. a ti. Bueno, a continuación le doy la palabra al profesor doctor Álvaro Alsina. Está por aquí, ¿verdad? Sí, estoy aquí. Ah, sí, perdón. Bueno, voy a controlar el tiempo. La doctora Lidia sí que lo respetó muchísimo. Doctor Álvaro, tenemos 10 minutos cada uno para intervenir. Gracias. Fenomenal. Muchísimas gracias, Isabel. Lo primero, agradecer a la Academia Peruana de Derecho, al doctor Jorge Luis Collantes, que hayan contado conmigo para este panel, y estoy muy contento y muy satisfecho de poder compartir con estos compañeros. Además, agradecer lo que ha explicado la profesora Lidia Moreno, porque me sirve también para seguir
investigando en este tema de la responsabilidad civil derivada del delito, que además del tema que voy a tratar hoy, disculpadme a los asistentes y al resto de profesores por no traer diapositiva, pero como era un tiempo tan limitado, he considerado mejor a voz, a cantar un tema, como se dice aquí en España, ¿no? Y bueno, en la Unión Europea yo voy a tratar el tema del derecho penal medioambiental en la Unión Europea, y no solo es la cuestión penal, sino también, como ha explicado la profesora Moreno, también esa responsabilidad civil, que tenemos unos tratados, como el Tratado Roma-Bis, pero también las propias directivas de 2004 encontramos esas primeras cuestiones relacionadas de cómo organizar esa reparación del daño ambiental, ¿no? Y bueno, para no excederme el tiempo, luego en el turno de preguntas o en el coloquio, pues podemos hacer alguna intervención al respecto. Yo lo que quiero tratar en estos 10 minutos es la cuestión de cómo la Unión Europea ha ido organizando una política medioambiental basada en el derecho penal, ¿no? Es decir, cómo ha utilizado el derecho penal para intentar prevenir las cuestiones que puedan afectar al medio ambiente. Analizando brevemente el Código Penal español y la Constitución española, el artículo 45.3 de la Constitución expresa que se utilizarán sanciones penales para proteger el medio ambiente y a continuación sanciones administrativas. Es decir, el principio de intervención mínima que estudiamos en derecho penal cuando éramos estudiantes, referido a la Constitución, referido al medio ambiente, vemos que es totalmente inverso. Pero respecto a la Unión Europea también ha realizado esta misma cuestión. El medio ambiente, desde los años 70, como un bien jurídico colectivo de tercera generación, esa protección, pasamos de un derecho penal, podríamos hablar más liberal, donde ya se han protegido o donde ya entendemos que las libertades fundamentales están protegidas, están salvaguardadas, y empezamos a preocuparnos por bienes jurídicos colectivos, ¿no? Hacemos referencia a la Declaración de Estocolmo como una de las primeras, y a partir de ese momento es cuando la Unión Europea empieza a enarbolar una política de medio ambiente. Anterior a esa Declaración de Estocolmo, en el año 72, encontramos que la Unión Europea, al igual que la mayoría de países, entendíamos que el medio ambiente era una fuente de recursos para el ser humano. Y a partir de ese momento empezamos ya a hablar de un equilibrio, de esa protección necesaria de cara al futuro, de cara a la propia salud pública, sobre todo, ¿no? A la salud de los ciudadanos. Y empieza eso a crear una cierta preocupación, ¿no? Encontramos programas de trabajo para prevenir el medio ambiente, donde cada vez esta protección es mayor en contra de la cuestión económica, ¿no? Que es el gran debate que encontramos en la actualidad, ¿no? Vemos cómo eran los tratados de la Unión Europea, luego en el Tratado de Funcionamiento de Lisboa, encontramos cómo el medio ambiente empieza a ser ya una materia fundamental, y ahora mismo en cualquier política que se lleve a cabo, el medio ambiente es parte de ella a través del desarrollo sostenible, ¿no? Ese gran concepto que a día de hoy todavía sigue vigente, y que imagino que a continuación luego el profesor Lledó, experto en Derecho Penal Internacional, en el ecocidio, nos explicará un poco cuestiones más concretas al respecto, ¿no? Y bueno, ¿por qué la Unión Europea, ya entrando en la parte más penal, por qué la Unión Europea como organización supranacional de ámbito regional entra a proteger el medio ambiente desde el punto de vista penal, ¿no? Aparte de cualquier otro aspecto jurídico, ¿no? Pero básicamente en el aspecto penal. Pues porque los delitos medioambientales, como ha explicado la profesora Moreno, no traspasan fronteras, son transfronterizos. Cuando la contaminación, por ejemplo, del buque Prestige no solo afectó a España, afectó a la costa portuguesa y también a la costa francesa. Y por lo tanto, debemos dar una respuesta común, una respuesta sobre todo en la Unión Europea, que desde su creación en la declaración, o su primera voluntad, en la declaración Schuman del 9 de mayo, busca esa integración de los ciudadanos europeos, ¿no? Y se van desarrollando esta serie de políticas en distintos ámbitos, y sobre todo también en el ámbito penal, para tener una protección efectiva, ¿no? Que es lo que el espacio de libertad, seguridad y justicia vela por ello, ¿no? Y por lo tanto, esa protección transnacional para determinados delitos que pueda afectar al medio ambiente de toda la región europea es donde la Unión
hace especial hincapié, aunque la diferencia conforme con otros delitos es que este delito puede solo cometerse en un único estado, es decir, no tiene por qué ser necesario que afecte a un tercero, ¿no? Y por lo tanto estaríamos hablando de que la voluntad principal es la protección a nivel regional del medio ambiente. Y bueno, como llevo ya 5 minutos y le he prometido a Isabel no pasarme de tiempo, voy a explicar brevemente cuáles son las cuestiones fundamentales en el ámbito del derecho penal, ¿no? Lo primero de todo es entender que el derecho penal, sobre todo esta expansión del derecho penal que encontramos en todas las legislaciones europeas, se debe sobre todo al miedo, ¿no? A esa sociedad de riesgo, al peligro que puede provocar estos daños medioambientales que no sabemos, es decir, no hay una cierta certeza sobre qué puede ocurrir, pero sí es necesario, el legislador ha considerado necesario aplicar el derecho penal porque otras ramas del ordenamiento jurídico no son suficientes para proteger un bien jurídico tan importante y de tan relevancia como el medio ambiente, ¿no? Y en esta sociedad de riesgo, a partir de, sobre todo en Ámsterdam, pero también desde 1992, del Tratado de 1993, del Tratado de Maastricht, comienza esa política penal, ¿no? Encontrando primero una decisión de Marco del año 2003, en la cual presentan una serie de definiciones, de acciones que deben protegerse penalmente en todos los estados. Es decir, ya crear un marco común de mínimos en el cual cada estado debe penalizar y debe ser punible una determinada acción, pero el estado determinará con qué pena se debe aplicar, ya que solo hablaba de penas proporcionales. Es decir, no había un marco penal concreto, lo único que hacía esa decisión marco era establecer una serie de acciones. A continuación, encontramos entre el año 2003 y el año 2008, donde se aprueba la primera directiva relativa a la protección del medio ambiente, encontramos alguna pequeña directiva donde habla sobre que un vertido de un barco tiene que ser un delito, donde tiene el desguace de los barcos hecho de manera ilegal conforme a las reglas, tiene que ser delictivo, pero no establece nada, ¿no? Y ya encontramos la Directiva 2008 como la Directiva 2008/99, como ya empieza a definir esa política penal medioambiental en el ámbito europeo, ¿no? Tratando de ampliando las acciones punibles, imputando responsabilidad penal a la persona jurídica. Es decir, nosotros al final, y esto para los penalistas yo creo que es importante saberlo, ¿no? Es decir, la responsabilidad penal de la persona jurídica en el ámbito español al final viene sobre todo de la imposición europea, ¿no? En delitos como este, donde en el Código Penal español, antes de 2010, no existía responsabilidad penal para la persona jurídica, ¿no? Y, por lo tanto, estas cuestiones son las que ya la Directiva 2008 comienza a tratar. Pero se mostró insuficiente, se ha mostrado insuficiente la Directiva 2008 para no solucionar el problema del medio ambiente, porque el derecho penal no soluciona nada, sino para reprimir determinadas conductas que pueden afectar al medio ambiente de los ciudadanos europeos, ¿no? Y ahí es donde entra la propuesta directiva de 2021, que todavía en 23 de noviembre de 2023 sigue siendo una propuesta directiva referida a llevar a cabo una protección efectiva o más efectiva del medio ambiente a través del derecho penal. Y en ella sí que es una aproximación a lo que me gusta tratar y lo que me gusta investigar, que es un código penal europeo, donde encuentran un mayor listado de delitos más detallados, donde encontramos agravantes y atenuantes y donde encontramos sobre todo sanciones para cada una de las conductas delictivas. Y por lo tanto ahí ya sí que encontramos un marco común a nivel europeo, ¿no? Para evitar esas diferencias. Y bueno, como les he dicho, no quería sobrepasar el tiempo, llevo ya 9 minutos y lo único que quiero poner de manifiesto para terminar es que
en la mayoría de delitos, y bueno, en estos casos en los delitos medioambientales que afectan de manera transfronteriza, es necesaria la cooperación judicial penal, ya sea en el ámbito europeo, como les he explicado yo, o en un ámbito supranacional mayor, como puede ser en los delitos de ecocidio que veremos a continuación. Muchísimas gracias y quedo a su disposición para cualquier aclaración. Muchísimas gracias, Álvaro, por la excelente intervención. Bueno, a continuación le doy la palabra al profesor Rodrigo Lledó. Adelante, profesor, gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Muchísimas gracias a los organizadores de este excelente congreso. Yo simplemente quisiera también compartir pantalla. No sé si ya se está viendo. Pues esto... Sí se ve. Muy bien, gracias. Se titula así, ¿no? Asia, el establecimiento del crimen internacional de ecocidio, porque desgraciadamente el ecocidio todavía no es un crimen que esté entre nosotros, ¿no? Bueno, el derecho penal internacional, tengo que mencionarlo, ¿no? En este congreso, surge de aquí, ¿no? De los horrores de la Segunda Guerra Mundial que todo el mundo conoce, y eso nos lleva a una larga evolución. Estas son algunas de las medidas que se tomaron después. Hoy día yo podría considerarlas garantías de no repetición. El juicio de Nuremberg, la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos son en realidad una suerte de garantía de no repetición de de esos horrores que sucedieron, y nos lleva a un largo camino, una larga evolución que no hay tiempo de señalar aquí, hasta el establecimiento de la Corte Penal Internacional, ¿verdad? Bueno, el ecocidio no arranca de allá, sino que arranca de aquí, arranca de la guerra de Vietnam, a propósito de lo que estaba haciendo Estados Unidos en el terreno con el agente naranja. Este señor que está allí es Arthur Galston. Este señor elabora un precursor, es un fertilizante, pero es un precursor de lo que después será el agente naranja. El ejército norteamericano lo transforma y lo convierte en el agente naranja, que desarrolla luego y termina siendo toda una devastación, digamos, del medio ambiente en la selva vietnamita. Entonces, lo que sucede allí es que Arthur Galston se transforma desde un biólogo en un activista medioambiental, algo parecido a lo que sucedió con Albert Einstein, ¿no? Respecto de sus investigaciones con la energía nuclear y la bomba atómica, ¿no? Bueno, el profesor que me precedió, Alsina, también mencionó la conferencia de Estocolmo. Fijarse que en esta conferencia de Estocolmo se vuelve a hablar de ecocidio, el mítico primer ministro, ¿no? Olof Palme, vuelve a hablar de ecocidio, se crea un grupo de trabajo sobre ecocidio, etcétera, etcétera. En esta época se hablaba de medio humano, no de medio ambiente, medio humano. Bueno, y este señor que está acá es Richard Falk, que él propone una convención de Naciones Unidas sobre ecocidio para tiempos de guerra, porque todo el mundo sigue pensando todavía en Vietnam, pero también para tiempos de paz. Esto no cristaliza como quisiéramos, cristaliza solamente en materia de crímenes de guerra, ¿no? Entonces el protocolo adicional número 1 a las convenciones de Ginebra del año 77, pues incorpora estos daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente. Sin embargo, se sigue debatiendo en Naciones Unidas sobre la posibilidad del ecocidio, y es este señor que está aquí, Benjamin Whittaker, el que en su famoso informe Whittaker sobre genocidio contiene ciertas propuestas de ampliación del crimen de genocidio. Una de ellas es el etnocidio y otra es, como no, el ecocidio. Bueno, esto sigue avanzando y desgraciadamente los últimos borradores se lamentan, ¿no? Los estados lamentan que no haya habido consenso en incorporar el crimen de ecocidio o daños ambientales en tiempo de paz y solamente se restrinja a tiempos de guerra. Entonces digo ahí que solamente como crimen de guerra, no como crimen de lesa humanidad y tampoco como eventualmente un crimen autónomo, ¿no? Esta señora que está aquí es Polly Higgins, desgraciadamente ya fallecida. Ella rescata el concepto de ecocidio que ya había quedado un poco en el olvido. Ella crea una fundación, que es esta fundación Stop Ecocidio, que promueve que el ecocidio sea un crimen de competencia de la Corte Penal Internacional. Y ellos ya se ha promovido en Naciones Unidas. Hay 2 estados que han hablado de ecocidio, de la necesidad de ecocidio, que son Vanuatu y las Maldivas, que son precisamente los estados que están sufriendo ya el aumento del nivel del mar, ¿no? Ellos le llaman invasiones marinas y ya hay una época del año en la cual buena parte de las islas están bajo el nivel del mar y están pensando incluso en trasladar a zonas más altas de las islas las ciudades y villorrios que ellos tienen.
Bueno, entonces se decidió crear un panel de expertos. ¿Por qué? Porque habían varias definiciones de ecocidio flotando en el ambiente jurídico, cada una de ellas más amplia que la otra, un poco pensando más bien en el activismo medioambiental y no en una propuesta a la Corte Penal Internacional, que es la que se propone Stop Ecocidio. Aquí entonces se invita a una serie de personas y aquí está, para el que le interese seguir esto, el enlace que da a la definición y a una breve biografía del panel de expertos. ¿Qué características tiene este panel de expertos encargados de la propuesta, ¿no? de la definición de ecocidio para proponerla ante la Corte Penal Internacional? Tiene equilibrio de género, por supuesto, inclusión racial y étnica, representatividad continental y de los sistemas jurídicos, que hay gente del common law y del civil law, etcétera, etcétera. Bueno, hay dos latinoamericanos, uno Pablo Fajardo, que fue el abogado del caso Chevron Texaco en Ecuador, y el otro es quien les habla, que en ese momento era director de la Fundación Baltasar Garzón, y hoy día, pues aquí feliz de compartir estas ideas con ustedes. El panel trabajó durante 6 meses, contó con la asistencia de expertos extranjeros, por supuesto, y realizó una consulta global, que se recibieron bastantes iniciativas, ideas, ¿no? Finalmente, bueno, no fue tarea fácil llegar a un consenso entre gente tan diferente, ¿no? De distintas partes del mundo, de los 5 continentes, etc. Y eso me recuerda a mí el dilema de Max Weber, ¿no? Entre la ética de las consecuencias y la ética de los principios, porque rápidamente se crearon dos grupos, ¿no? Unos que queríamos que el ecocidio la definición fuera lo más amplia posible para proteger el medio ambiente lo mejor posible, y otros decían, pero esto no lo van a aprobar los estados. Entonces hay que tener un criterio de realidad, una definición que sí pueda proteger el medio ambiente, pero que también pueda ser apoyada por los estados. Y entonces, en definitiva, esto es un equilibrio entre lo que queremos y lo que también es posible de ser aprobado. Entonces ya va con esta definición equilibrada. No tendré tiempo de referirme a una serie de cuestiones sobre esto, simplemente iré ya directamente al análisis de la definición de ecocidio. Esta es la definición de ecocidio. Ecocidio es un acto ilícito o arbitrario, perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente. Eso es lo que se definió por ecocidio, pero ese es el párrafo primero. En el párrafo segundo vienen las definiciones de términos. Allí se define lo que es medio ambiente, la definición está en la definición científica de medio ambiente y se incorpora el espacio extraterrestre. Luego también se define lo que se entiende por daño, lo que se entiende por los elementos del daño, que tienen que ser graves, extensos, duraderos. La acción también tiene que ser ilegal o arbitraria, ¿no? Aquí hay definiciones que no tengo tiempo de revisar para respetar el tiempo, ¿no? El daño tiene que ser grave, extenso y duradero. Y por otro lado, la acción riesgosa, porque es un delito de peligro, ya veremos, la acción riesgosa tiene que ser ilegal o arbitraria. ¿Por qué no solo ilegal? Porque tiene que esta definición funcionar en todo el mundo, en los estados y también a nivel internacional. Por lo tanto, la acción debe ser ilegal de acuerdo al derecho interno o internacional o bien arbitraria. Arbitraria en realidad es una mala traducción al español del wanton, pero que ya existía en el estatuto de la Corte Penal Internacional, el wanton, la palabra wanton ya había sido traducida como arbitrario. Entonces el panel de expertos no quiso innovar en esa traducción y se mantuvo la traducción de arbitrario. Por eso se dejó expresa constancia de que este arbitrario significa más bien una desproporción exagerada entre el beneficio esperado y entre el coste medioambiental. Hay una reseña del panel de expertos que dice, desde que el ser humano está en el mundo, que estamos modificando nuestro medio ambiente, pero todo tiene un límite, ¿no? Entonces, cuando hay una desproporción exagerada entre el beneficio y el daño, entonces esto tiene que ser penalizado igualmente, aun cuando en ese estado en concreto no sea ilegal. Me salto esto. Vamos al elemento subjetivo, los últimos minutos que me quedan. El elemento subjetivo es derechamente el dolo eventual. Aquí me encanta, esta es la parte que más me gusta de la presentación, que está Pinky y Cerebro. Afortunadamente no tenemos un villano que noche tras noche esté frotándose las manos para destruir la Amazonía o destruir el ecosistema, destruir el planeta. Entonces, esto quiere decir, para los penalistas, de que el dolo directo no es tema aquí, ¿no?
no es un asunto de consideración. La mayoría de los delitos no se cometen con dolo directo, sino a veces con dolo de segundo grado de consecuencia necesaria, pero generalmente con dolo eventual. Y si no incluíamos el dolo eventual, entonces estaríamos dejando realmente demasiados casos fuera. Y esto se parece más bien, lo que suele suceder, es la imagen de aquí es el avaro de Molière, ¿no? Que es la avaricia, ¿no? Intentamos ahorrarnos dinero, las empresas ahorran dinero en medidas de prevención y por eso se producen algunos desastres ambientales. Bueno, paso rápido. Y finalmente el crimen de ecocidio es un delito de peligro. La reflexión fue, si manejar en estado de ebriedad y poner en peligro a los transeúntes es un delito por el solo hecho de ponerlos en peligro, entonces ¿por qué no el ecocidio, que es este desastre gigante, tremendo, un daño extenso, duradero, etcétera, etcétera? ¿Por qué no bastaría criminalizar el solo peligro? Y por tanto se ocupa esta fórmula, ¿no?, de un delito de peligro. Es una alta probabilidad, una probabilidad sustancial de poner en peligro. Esto ocurre también en otros elementos del estatuto, en otros crímenes, ¿no?, que prescinden del resultado. No es el único delito que prescinda del resultado. Lo hace también el genocidio, porque está la intención, aunque no se produzca la destrucción total o parcial del grupo nacional, étnico, religioso, etc. Y también hay alguna hipótesis de crimen de guerra al respecto. Creo que no tengo tiempo para nada más. Quizás en la segunda ronda les pueda hablar del estado del arte, de cuáles son los países que más o menos están apoyando esta iniciativa y que han incluso propuesto leyes internas sobre el crimen de ecocidio. Nada más, muchas gracias, perdonen por haberme excedido unos segundos. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo. La verdad es que es una pena que no tengamos más tiempo para profundizar en todos estos temas tan interesantes que estamos trayendo esta tarde a esta mesa, ¿no? Pero sin querer robar tiempo al profesor Jorge Perdomo Torres, le doy la palabra y gracias. Muy buenas tardes para todas y para todos. Un saludo muy cordial para la academia por esta invitación al profesor Collantes. De verdad es un honor poder participar aquí con mis colegas panelistas en este evento tan importante. Quisiera dedicar estos 10 minutos a dos, tres ideas fundamentales sobre lo que me parece a mí que hoy estamos debatiendo en América Latina y creo que es un debate internacional y es el tema concreto de cómo podemos nosotros congeniar o hacer compatible el respeto del medio ambiente y los recursos naturales con su explotación. Es decir, esa tensión que siempre vamos a vivir, sobre todo en países como Latinoamérica, en países de Latinoamérica como Colombia, donde hay una potencial, por ejemplo, de explotación de recursos mineros tan grande, tan importante y donde además nuestras economías en muchos aspectos dependen precisamente de esa explotación minera y de esas regalías que llegan por la explotación de minerales. Entonces, entre nosotros, y seguramente es un problema o es una discusión internacional, siempre ha venido planteando cómo compatibilizamos la protección del medio ambiente con la necesidad de desarrollo industrial, económico de un país a través de la explotación de sus recursos. Y precisamente en ese escenario es que nosotros empezamos, ya, digamos, terminamos en Colombia diciendo, es perfectamente entender que la explotación de minerales y la protección del medio ambiente sea compatible, sobre todo a partir de lo que nosotros llamamos una visión muy constitucional de este problema. La Constitución colombiana es una constitución de 1991, fue una constitución que trajo un arsenal, diría yo, de normatividad en materia ecológica, en materia de protección del medio ambiente, tanto así que la denominamos como una constitución ecológica, y ahí mismo se define la protección del medio ambiente como uno de los fines esenciales del Estado, es decir, el Estado tiene que propender dentro de sus fines esenciales por la protección. Esto implica además que una serie de normas desarrollen muchos derechos, digamos, el medio ambiente y su protección como un derecho subjetivo, de manera que incluso pueda ser un derecho fundamental por conexidad, que permite incluso ser garantía para el individuo
para el ciudadano a través de las acciones, por ejemplo, como la acción de tutela o la acción de amparo, en la garantía precisamente de ese derecho fundamental al medio ambiente. Y eso llevó a un replanteamiento total de toda la estructura constitucional. Por eso, por ejemplo, empezamos a hablar nosotros en Colombia desde el 91 de la función ecológica de la propiedad, como, digamos, siempre el goce y el disfrute del derecho de dominio, el derecho de propiedad, tiene que estar de alguna forma siempre o ser compatible con la protección de los recursos, con la fauna, y por eso nosotros desde el 91 y desde la jurisprudencia que ha venido dándose del 91 hasta ahora, podríamos decir que abandonamos definitivamente esa visión como clásica que teníamos de la propiedad, del uso arbitrario de los bienes, precisamente para buscar, para llegar a una visión mucho más proteccionista del medio ambiente. Sin embargo, tengo que decir rápidamente, porque me parece importante, y vamos a mirar que eso es lo que nos lleva a tener lo que tenemos hoy en Colombia, la Corte Constitucional colombiana, que seguramente ustedes tienen conocimiento, es un tribunal constitucional, digamos, muy importante, que ha venido desarrollando esa constitución en las últimas décadas, ha venido, por decir algo, también cambiando su visión respecto a la protección del medio ambiente. Primero se dijo el medio ambiente se debe proteger para brindar condiciones básicas al hombre, es decir, para permitir la supervivencia, ¿no?, del ser humano, es decir, una perspectiva muy antropocéntrica de la protección del medio ambiente. Pero prontamente se empezó a cambiar esa visión, diría yo, a través precisamente del entendimiento de lo que yo he llamado una nueva alianza entre el hombre y la naturaleza. Es decir, más adelante la Corte Constitucional, a través de mucha de su jurisprudencia, llegó de la mano, además, por supuesto, de las conferencias de las Naciones Unidas, al concepto de desarrollo sostenible, es decir, cómo nosotros en una sociedad podemos proteger el medio ambiente, no solo para la supervivencia del ser humano, sino esa visión, digamos, antropocéntrica, sino también proteger el medio ambiente, permitiendo un relacionamiento, una afectación del medio ambiente por parte del ser humano en el concepto de desarrollo sostenible, es decir, cómo armonizamos nosotros los derechos de índole económica en un Estado, es decir, al trabajo, a la propiedad privada, a la libertad de empresa, con el derecho penal, con el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Y esto, por supuesto, trajo o nos ha llevado a que desarrollemos en los últimos años una visión más geocéntrica, tal vez, de la protección del medio ambiente, es decir, una protección mucho más allá de la perspectiva individual, porque no solo empezamos a tener conciencia, y eso viene, por supuesto, de todos los desarrollos internacionales en Colombia sobre la necesidad de proteger el medio ambiente, sino también de que una explotación de minerales, una explotación de recursos naturales desenfrenada implicaría, por supuesto, un desequilibrio, una falta de balance en ese concepto de desarrollo sostenible. Por eso nosotros en Colombia hoy en día, y la Constitución colombiana así lo permite, como lo decía el profesor Alsina, a final de cuentas, ¿qué es lo que se trata? En un mundo de riesgo, en una sociedad de riesgo donde se permite o estamos nosotros en constante interés de desarrollo económico, en donde además en la explotación, por ejemplo, de minerales asumimos tantos riesgos, ¿cómo hacemos nosotros para que ese desarrollo sostenible propenda precisamente por la protección de ese medio ambiente? Y es que en Colombia, sobre todo, digamos, se ha puesto mucho la lupa últimamente sobre lo que llamaríamos los megaproyectos de desarrollo minero, que en países, les decía, como Colombia y seguramente como muchos países de América Latina, con ese potencial minero tan grande, pues se ven abocados precisamente a la necesidad de buscar un equilibrio entre la explotación que es necesaria económicamente, los riesgos asociados a esa explotación y, por supuesto, la protección del medio ambiente. Y sin lugar a dudas, ahí, en ese entorno, es que aparece nuestro derecho penal. Colombia ha venido protegiendo el medio ambiente. En una codificación anterior se hizo
de la mano sobre todo de delitos contra el orden económico y social. Miren ustedes cómo el Código Penal entonces tenía esa visión mucho más económica del medio ambiente y la explotación de los recursos, para ahora tener nosotros un título en el Código que tiene todo lo que tal vez hoy en día, en la actualidad, quisiéramos tener para luchar por la protección del medio ambiente y por la explotación racional de los recursos naturales. Y ahora que escuchaba al profesor Lledó, nosotros desde el 2021 hicimos un cambio importante en nuestro Código Penal e introducimos el ecocidio como un tipo penal en nuestra legislación penal colombiana. Adaptamos todo ese capítulo a tal vez las nuevas experiencias internacionales, las nuevas visiones de protección del medio ambiente, y sin embargo a Colombia se le siguen planteando unos desafíos enormes que voy allá para terminar a sintetizar en dos. Primero, sin duda, la protección del medio ambiente implica que tener un derecho penal que sea capaz de ayudar, digamos, desde el derecho penal en la búsqueda de ese fin esencial constitucional. El derecho penal que tenemos, lo tenemos de dos formas. Yo diría que uno podría pensar una visión preventiva. Si bien el derecho penal no está hecho para prevenir, como lo sabemos, sí el derecho penal puede estar hecho, puede estar pensado para reparar. Por eso cuando, por ejemplo, la profesora hablaba sobre el caso Prestige, aquí en Colombia no hemos tenido un caso de esos, pero tenemos casos muchos donde barcos o pequeñas embarcaciones con petróleo terminan naufragando, terminan accidentadas con derrames enormes. Y siempre la pregunta que nosotros nos hacemos y que yo propongo siempre desde un concepto de política criminal es, en esos casos, más que sancionar a esa persona que iba en el barco o iba en esa pequeña embarcación, porque no generalmente no son grandes cargueros, por uno ha pasado aquí en Colombia, por lo menos necesitamos es reparar el medio ambiente, necesitamos limpiar el mar, hacer algo para evitar que ese daño a los recursos naturales, digamos, se consolide y se propague. Ahora, por otro lado, necesitamos un derecho penal fuerte. ¿Por qué? Porque el tema de la explotación minera ilegal que se da en realidades como las colombianas es devastador. Es decir, el daño de la minería ilegal como fenómeno que se está dando aquí en Colombia, sobre todo en la explotación de oro, es devastador para la protección del medio ambiente. Kilómetros enteros de selva quedan borradas y se pueden apreciar esas imágenes en informes que se han realizado de organizaciones, de las mismas entidades del Estado. Se puede apreciar cómo regiones enteras se han borrado casi del mapa verde para dar paso a esa explotación ilícita de minerales. O sea, allí necesitamos una presencia del derecho penal fuerte porque son organizaciones criminales que no solo están detrás de esa explotación ilícita, sino que además de un negocio criminal mucho más grande que implica lavado de activos, exportaciones ficticias y muchos otros fenómenos sociales y económicos de trascendencia ya no solo colombiana, sino internacional. Entonces creo que el desafío para nosotros en nuestros países y en Colombia, y ya con esto voy a terminar, el desafío más importante que tenemos es buscar estructurar un derecho penal, primero que respete los principios y las bases constitucionales, es decir, que nosotros sepamos hacia dónde podemos ir con ese derecho penal, pero un derecho penal y procesal penal que nos dé herramientas, por un lado, para reparar daño ambiental, que eso es muy importante también desde el derecho penal, y segundo, que nos dé herramientas para luchar decididamente contra el gran crimen organizado ambiental internacional. Tenemos en el código unas magníficas, digamos, normas recientes, muy actualizadas, y ahí podemos, por supuesto, entrar a discutir si lo que tenemos es suficiente, si nos falta algo, profesor Lledó, si lo que tenemos está bien, como quedó, por ejemplo, en el caso del ecocidio. En todo caso, creo que hay herramientas para protección del medio ambiente, que como sabemos es algo que si bien nos compete a los países individualmente considerados, pues tiene un efecto mundial e internacional. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Jorge. Muchísimas gracias a todos los miembros de esta mesa. Nos quedan 10 minutos para un posible debate. Son temas los que se han abordado esta tarde bastante distintos, pero todos conectados en cuanto a lo que es la protección del medio ambiente, ¿no? Mientras la profesora Lidia y el profesor Álvaro
expusiera una visión propiamente desde la perspectiva de la Unión Europea, de los reglamentos directivas, el profesor Rodrigo sí que nos presenta ya una iniciativa a nivel internacional muy interesante y muy relevante, muy importante para la protección del medio ambiente, mientras que el profesor Jorge nos trae a la realidad, ¿no?, del derecho penal como reparador de los daños ambientales en Colombia. Gracias. A mí me quedan algunas pequeñas dudas que yo creo que a las personas que están aquí también podrían estar presentes, ¿no? En el caso de la profesora Lidia, si pudiera ser en breves minutos, profesora Lidia, ¿qué pasó al final con el caso de Prestige, ¿no? ¿Se ha podido identificar la responsabilidad civil en este caso? Voy a hacer todas las preguntas y luego, si queréis, si podemos, ¿no? Tenemos tiempo, las contestamos. En cuanto al profesor Álvaro, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los asistentes están en América Latina, sería interesante exponer qué grado de cumplimiento, ¿no?, tenemos de parte de los Estados miembros en cuanto a esta política y normativa que tratan las directivas y reglamentos, ¿no?, de la materia de los delitos ambientales en la Unión Europea. Hay muchos debates. La semana pasada se aprobaron nuevos delitos, ¿no? Entonces va avanzando mucho y es interesante conocer hasta qué punto se está cumpliendo, ¿no? El profesor Rodrigo, pues por supuesto, profesor Rodrigo, ¿nos podrías exponer cuál es el estado del arte del delito de ecocidio, cuáles son los países que están apoyando, ¿no?, esta iniciativa? Y en cuanto al profesor Jorge, sí que se habló, ¿no? Se menciona esta aplicación del que podría ser el principio del contaminador pagador y su relación con el derecho penal. Si pudieras profundizar un poco más en esta relación, profesor Jorge, cómo el derecho penal puede servir como herramienta de reparación del daño ambiental cuando casi siempre son irreversibles estos daños, ¿no? Y no os robo más tiempo. Profesora Lidia, cuando quiera, tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, Isabel. Una pregunta muy pertinente, muy adecuada. Vamos a ver, esto también es una cuestión de derecho internacional privado, tal y como ha quedado, no sé si resuelta, pero bueno, la solución que se le ha dado. En concreto, lo que ocurrió aquí es que en España se dirimió la responsabilidad penal y la responsabilidad civil, pero por sentencia. Sin embargo, había un contrato, la aseguradora, que ya he dicho tenía sede en Londres, y en ese contrato de seguro se había establecido que para resolver cualquier tema de indemnización se iba a solucionar por arbitraje en Londres también. ¿Qué fue lo que pasó? Que lógicamente la aseguradora tenía que cubrir este riesgo. Se comenzó tanto el procedimiento judicial como el procedimiento arbitral en Londres para que la aseguradora lógicamente se determinara si tenía que cubrir la indemnización o no, pero había una cláusula en ese contrato de seguro que era la cláusula pay to be paid. Esto es que lógicamente el asegurado tenía que pagar para poder ser indemnizado, para que la aseguradora cubriera el riesgo. Justamente se constató en ese arbitraje en Londres que no se había hecho los pagos correspondientes por parte del asegurado y por lo tanto en el arbitraje se decidió lógicamente que la aseguradora estaba libre de indemnizar el daño por el caso Prestige, ¿de acuerdo? Ese laudo arbitral se emitió antes que la sentencia española, antes en el tiempo. ¿Qué se solicitó en Londres? Se solicitó en Londres que ese laudo arbitral a un tribunal se convalidara a través de una sentencia, lógicamente para darle todos los efectos de cosa juzgada y que no hubiera ninguna duda a este respecto. Cuando se intentó por parte de España, que tenía una sentencia a su favor, que aquí, lógicamente, en nuestro país sí se le daba la razón al gobierno español y la aseguradora tenía que cubrir esa indemnización, fue a tratar de reconocer y ejecutar esa sentencia en Reino Unido, en Londres. Lógicamente, la asistencia de ese laudo convertido en sentencia, emitido anteriormente a la sentencia española, está impidiendo, está obstaculizando la posibilidad de que se reconozca el fallo judicial español. Por lo tanto, por ahora, España no puede conseguir que la indemnización por parte de la aseguradora sea eficaz o efectiva. No sé si he respondido a la pregunta, pero que sí, cualquier otra duda estoy a disposición. Muchísimas gracias. Perfectamente, profesora Lidia. Álvaro. Buenas, Isabel. Bueno, pues yo, pidiendo disculpas previas, voy a contestar también a la pregunta del profesor Perdomo, porque es muy interesante respecto a la reparación del daño. No es por eludir la pregunta que me haces, pero creo que es mucho más interesante.
En el artículo 339 del Código Penal Español encontramos la responsabilidad civil propia de los delitos contra el medio ambiente. No utilizamos tanto el 110 del Código Penal, que habla de la responsabilidad civil, o el 109 para el resto de delitos, sino uno concreto, que es restaurar el equilibrio ecológico como estaba antes de la acción. Y esto también lo puedo hilar con la respuesta de la profesora Moreno. Es decir, esto es casi imposible. Y cuando yo estaba escuchando al profesor Lledó también respecto al ecocidio, claro, yo pensaba en cómo restaurar ese equilibrio, ese daño, cómo cuantificarlo, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de grandes catástrofes como el caso del Prestige, cómo volver a restaurar ese equilibrio ecológico, ¿no? Y esas son las cuestiones que yo creo que no en el derecho penal español han intentado con este 339 del Código Penal, pero que también desde el ámbito internacional, y dejo esto para los otros dos ponentes, a ver si ellos tienen una respuesta desde el ámbito internacional, ¿no? Cómo poder cuantificar o cómo poder devolver o restaurar ese equilibrio ecológico anterior a la acción. Muchas gracias, Álvaro. Rodrigo. Bueno, cojo el guante, y lo que establece el panel de expertos es que el daño tiene que ser grave, extenso o duradero. Siempre tiene que ser grave y además extenso, o bien grave y duradero. Me voy a extender demasiado, pero hay el Estatuto de la Corte Penal Internacional en materia de crímenes de guerra establece que son 3 de 3. Y la ENMOD establece que son 1 de 3, estas sobre daño ambiental, modificaciones, etcétera, de armas, ¿no? Y el panel de expertos dijo 2 de 3, siempre grave y extenso o grave y duradero. ¿Y por qué? Porque se tuvo en consideración efectivamente que hay daños que son siempre graves y que son muy extensos, pero que no duran tanto, que la naturaleza logra restaurarse, pero también hay otros daños que son graves y que no son extensos, pero que sí son muy duraderos. Un ejemplo de esto es Fukushima, o el otro es Chernobyl, ¿no? Es una zona muy acotada, pero todavía faltan 500 hasta 1000 años para que eso se limpie por completo. Pero es una zona hoy día muy acotada, ¿no? No es un daño extenso, transfronterizo, transnacional, etcétera, etcétera. ¿Y cómo determinar este daño? ¿Cómo cuantificar el daño? Un peritaje, tendrá que haber peritaje en su momento, y será determinante, decisivo. Siempre tendrán que haber al final peritaje. Y bueno, en el caso del Prestige, quiero decirlo también, lo tuvimos en consideración. Yo soy chileno, pero estoy radicado en España, entonces conozco el caso del Prestige, y entonces lo tuvimos en consideración en el panel de expertos. Fue un ejemplo de un daño efectivamente que es muy extenso, pero que afortunadamente, gracias a la mano del ser humano, digamos, se ha logrado restablecer, y hoy día, 20, 25 años después, ya casi no hay huellas de aquello, ¿no? Entonces es un daño que no es tan duradero, pero de todas maneras consideramos que tenía que calificar para ecocidio. El estado del arte, muy brevemente, pues todavía esto no es un crimen de competencia de la Corte Penal Internacional. Esperamos que lo sea de aquí a 2 años más. Hay estados que están legislando. Bélgica está a punto de convertirlo, el ecocidio, ya en un crimen internacional, y luego está Italia, está Holanda. En América Latina hay una propuesta en México, hay una propuesta en Argentina, otra en Brasil. Chile acaba de aprobar una cosa muy rara que no es exactamente el ecocidio, pero que lo incorpora un poco parecido a lo que sucede en Colombia. Es decir, le llaman ecocidio, pero no es exactamente esta misma definición, sino que incorpora elementos. Muchísimas gracias, Rodrigo. Profesor Jorge. Vale, muchas gracias. Muy interesante la pregunta. La verdad es que yo diría que aquí tenemos como varios comentarios. Primero, lo que uno siempre hace como penalista es preguntarse cómo debe ser el derecho penal para proteger el medio ambiente. Entonces, la pregunta que uno siempre se hace. Y yo creo que en materia de protección de los recursos naturales y el medio ambiente, no puede ser la misma respuesta que damos siempre en el derecho penal. Si el derecho penal decimos o de forma preventiva o de forma retributiva, nosotros respondemos ante un hecho por un daño a través de la pena, digamos, en una relación casi sinagmática. Y yo creo que en materia medioambiental no. Es decir, no solamente. Yo creo que en materia medioambiental, si uno mira lo que está consagrado en la Constitución, uno encuentra que es obligación del Estado, y yo pienso también a través del derecho penal, de buscar también la reparación, pero no la reparación
simplemente, digamos, o solamente civil por un daño causado, sino precisamente por la reparación del medio ambiente. A mí me parece que ahí es un punto importante. Lo que pasa es que, como ustedes lo advirtieron, pues eso es muy difícil, casi que imposible, tal vez nunca se logre, pero yo creo que para el del Estado y para el derecho penal es mucho más muestra de efectividad que haya, aunque sea acciones dirigidas a restaurar o a reparar, digamos, esa vulneración ecosistémica que implica, por ejemplo, un derrame de petróleo. Es tan importante o casi más importante que la pena que se le pueda imponer a una persona que terminemos determinando como competente de ese vertimiento, de esa derrame. Entonces creo que el derecho penal tiene que, desde el punto de vista de su política criminal, si el Estado en su política criminal en materia medioambiental me parece que debe tal vez mirar las cosas de una forma diferente a como se miran tradicionalmente. Yo creo que aquí precisamente en materia medioambiental, por precisamente la naturaleza de ese bien jurídico, deberíamos hacer un énfasis en reparación a través de qué o cómo. Creo que ya nos caemos un poco en el aspecto procesal, pero yo creo que, por ejemplo, un proceso penal donde se permita sobreseimientos o terminaciones anticipadas del proceso a procesados que logren contribuir en una estrategia de reparación efectiva del medio ambiente, podrían ser herramientas mucho más útiles que la ejecución de una pena para el fin que perseguimos, que es proteger el medio ambiente. Eso sería todo, Isabel. Muchísimas gracias, profesor Jorge. Bueno, gracias a la Academia Peruana de Derecho que nos proporciona este espacio de discusión y debate. No vamos a robarle más tiempo a la siguiente mesa. Por aquí nos despedimos. Muchas gracias a todos los asistentes igualmente y a todos los miembros de esta mesa. Gracias. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, un placer.